¿Y tú qué querías ser de pequeño? Bueno, he querido ser muchas cosas, pero hubo una época en la que quería ser un tigre. ¿Un tigre? Sí. No se puede ser un tigre. Bueno, cuando era pequeño pensaba que sí. Lo primero que vemos en Mantícora es oscuridad, hasta que... nos damos cuenta que estamos viendo la perspectiva de alguien usando un casco de realidad virtual para diseñar a un monstruo. La siguiente toma nos muestra a Julián, interpretado por Nacho Sánchez, nuestro protagonista y titular Mantícora, criatura mitológica con cabeza de humano, cuerpo de león y cola de dragón. Un monstruo. Pero no comprendemos la naturaleza monstruosa de Julián sino hasta después. Es algo que el director Carlos Bermud decide revelar lentamente, con la precisión de un thriller minimalista que, poco a poco, da a conocer su verdadero terror. Es la manera en que se cuenta la tenebrosa historia de Julián que hace que Mantícora sea mi película española favorita del 2022, un año que nos dio una increíble variedad de producciones. Bermud opta por un lenguaje audiovisual sencillo, segmentos con abrumadores silencios y pausas incómodas, sin miedo a bañar a nuestro monstruo de ojos saltones en total y completa oscuridad, y el elemento que más me llamó la atención, su uso de la perspectiva de Julián a través de la cámara. Todo esto se desata con El Incidente. ¿Estás bien? Tras salvar a Christian, un niño que vive en su edificio, Julián empieza a sufrir ataques de ansiedad, sin saber realmente por qué. O de alguna forma, quizás ya lo sabe. Este es el modelo de niño. Podríamos crear varios personajes distintos. Pero es imposible admitirlo. Ahora, primero y principal, vemos a este protagonista como un joven alienado, con poca vida social, con casi ningún destello de felicidad aparente en su día a día y de enfoque riguroso en su trabajo. Así que, cuando la cámara se planta en una escena donde Julián ve a Christian en un restaurante, esta toma la perspectiva de los ojos de Julián mirando fijamente al niño, una toma POV o Point of View. Un recurso empleado en el cine para mostrarle a la audiencia cómo se ve el mundo desde la perspectiva de un personaje, a veces creando cercanía y otras distanciamiento o incomodidad. En el caso de Mantícora, Bermud y su directora de fotografía, Alana Mejía González, emplean las tomas POV para ponernos en los zapatos de Julián. Pero dada su característica voyeurista y la fijación que tiene en un niño, los resultados de poner al espectador en el punto de vista de un monstruo son incómodos, por no decir más. El simple hecho de explorar un personaje así causa rechazo. No hay una persona en su sano juicio que no sienta desagrado al ser invitado a vivir por 2 horas con un ser así e indagar en un tabú que muchos consideran un límite. Sin embargo, Bermud sostiene que no hay límites en el cine. Para construir esta perspectiva visual cuidadosamente y recalcar el aislamiento que Julián tiene del resto del mundo, al tener conversaciones utilizan plano contra plano, encasillando en un plano a Julián y en el contraplano a la persona con la que está hablando. Solo, plano, contraplano. Pero esto es solo hasta que aparece Diana. Perdón, Julián, Diana, Julián. Encantada. Interpretada por Zoe Stein. Y cuando empieza a tener una conversación con Julián, pasa esto. Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas. Plano. Monstruos, bestias, bichos raros. Contraplano. Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas. Julián ya no está solo. Una toma larga puede empezar con un plano abierto y al terminar se convierte en un POV. Diana se convierte en el enfoque de Julián. Con su aparición se empiezan a favorecer planos dobles, donde la cámara de Mejía González reposa en un nivel objetivo y nos permite ver a 2 personas teniendo una conversación, en tomas largas, viendo cómo se desarrolla esta relación. La introducción de Diana no representa simplemente un interés romántico, sino un escape. Todo está bien. Lo que Julián ve en ella, si bien puede interpretarse como atracción física, dada su similitud en apariencia a Christian, es una oportunidad de desprenderse de esa monstruosidad que ha encontrado en sí mismo, para lo cual empieza a evitar a Christian a toda costa. Oye, perdona, ¿te mudas? Sí. Pero ¿dejas hoy mismo el piso? Sí, hoy. Vaya. Está claro que Julián es un monstruo que quiere escapar su monstruosidad. Acompañamos a este personaje en su sufrimiento porque él no ha elegido ser ese monstruo, ¿no? Es la tragedia del monstruo clásico de toda la vida, ¿no? O sea, eso no quiere decir que Diana como personaje no tenga ningún tipo de agencia. Tiene un trasfondo trágico y mientras nos adentramos en la relación, nos damos cuenta que ambos, a su manera, son personas rotas que quizás pueden complementarse el uno al otro. No te vayas, por favor. Quédate conmigo, por favor.
Bermud comprende que igual de importante como lo que nos muestra es lo que no nos muestra. A través de su filmografía ha dominado el uso de la elipsis narrativa, donde, al omitir información, invita al espectador a imaginar cosas que, en nuestra mente, pueden resultar más impactantes que cualquier cosa que su cámara pueda capturar. En Magical Girl, su película más aclamada, tenemos el cuarto del lagarto negro. Estoy dispuesta a entrar en la puerta del lagarto negro. ¿No sabes de qué puerto me hablas? Sí que lo sabes, Ada. No lo hagas. Te lo pido por favor. Entrando allí, un personaje puede hacerse de mucho dinero que necesita desesperadamente. ¿Pero a qué costo? Ingeniosamente, Bermud sugiere el misterio de lo que hay detrás de esa puerta, Quiero entrar por esa puerta mañana. mas nunca lo muestra. Lo único que nos enseña es la consecuencia. Mi favorita es su cortometraje Maquetas, donde presenta una especie de documental con distintas personas describiendo accidentes trágicos de categoría catastrófica que los dejaron dañados, traumados o le quitaron la vida a seres amados. Lo peor de todo esto es que no puedes echarle la culpa a nadie, no hay un responsable. No es una guerra, no es un acto terrorista. Al concluir, nos revelan esto. Subvierte tus expectativas en menos de 4 minutos. Una de las escenas más brutales de Mantícora es cuando Julián decide armar un modelo de Christian digitalmente y... bueno, no hace falta ver el POV de Julián para imaginar las cosas que ocurren en su casco de realidad virtual. Esta escena invita a una sensación de asco, pero recuerden que esto es una tragedia. Cuando la relación con Diana es inevitablemente afectada por esto... Ah, chucha, mira, regresamos al plano. Nunca le he hecho daño a nadie. Contraplano. Me das asco. Vemos a Julián en su punto más bajo, y quebrantado al llorar en una toma que se siente casi eterna, no nos permiten ni siquiera ver su rostro. ¿Es posible sentir empatía por un monstruo? Claramente ese término sirve para encasillar y asignar un estigma al personaje. Pero si bien Mantícora no pone en debate la naturaleza de Julián, es difícil no interpretar que su lenguaje visual sobrio y con su cámara que está tan apegada al protagonista que en varias ocasiones toma su tiempo para verle simplemente caminar de un punto a otro, nos recalca que Julián, por más monstruo que sea, es un ser humano. Tiene amistades, vecinos, deseos, aspiraciones y vive entre nosotros. La monstruosidad nos resulta más desagradable cuando la encontramos en un contexto reconocible. Son esos elementos que elevan el material. Por más desagradable que la película nos haga sentir, el examinar un relato perturbador como este es provocativo, sobre todo cuando un experto lo presenta con una integración perfecta de forma e ideas, y sin miedo a preguntarse, ¿qué ven los ojos de un monstruo?